Para entender lo que el procesamiento del lenguaje natural significa, primero debemos entender qué es el lenguaje natural. Cuando hablamos de lenguaje natural, nos referimos a la forma de comunicación entre humanos. Con esto se puede inferir que el objeto a procesar es nuestro lenguaje, pero ¿para qué? Con el avance de la tecnología, la interacción humano-máquina se ha simplificado para que cada vez se requieran menos conocimientos para poder utilizar dispositivos electrónicos de una manera más eficaz. Parte de esta simplificación ha sido posible gracias al procesamiento del lenguaje natural. Como podrás imaginar, la tarea de lograr que una máquina entienda lo que comunicamos y la forma en que lo hacemos no es una tarea fácil. De hecho, hay 5 fases por las que el lenguaje natural debe pasar para ser analizado. Así como cuando pequeños tuvimos que pasar por el proceso de aprender de lo pequeño a lo grande para después poder comprender textos complejos, las máquinas tienen que empezar por las unidades más pequeñas, las palabras. Estas se separan del texto y se les asigna un tipo de identificación. Este proceso luego se realiza con oraciones completas. Luego las palabras pasan por un análisis léxico para ser caracterizadas. En el caso de las oraciones, estas pasan por un análisis sintáctico y luego semántico. Es decir, primero se evalúa la relación entre las palabras que la conforman y luego se le asigna un significado. Como paso final, se analizan estructuras más complejas como párrafos o incluso textos completos, tanto su estructura como la intención del autor. La lingüística computacional tiene sus orígenes después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se buscaban automatizar muchos procesos mediante el uso de las máquinas, especialmente el computador, que para ese entonces eran tan grandes como para ocupar espacios en grandes oficinas. Es irónico pensar que hoy en día los tenemos en nuestros bolsillos. Basados en la teoría del matemático Alan Turing de que las computadoras tendrían la capacidad de desarrollar labores inteligentes similares a las del ser humano, se les comenzó a buscar nuevas aplicaciones en otros campos fuera de los cálculos matemáticos. El primer intento de buscar esa área se dio en la década de 1950 y fue la traducción automática, la cual se pensó sería muy fácil de realizar mediante un modelo computacional, ya que se suponía que simplemente era el paso de las palabras de un idioma a otro, es decir, una traducción palabra a palabra, incluyendo algunas reglas sintácticas. Gran error, por cierto, ya que la interpretación del lenguaje es mucho más compleja y debe tener en cuenta el contexto en que se genera un mensaje, cosa que para los computadores de ese entonces era imposible. Por ello se calificó la traducción automática como costosa, ineficaz e imprecisa. Dado el fracaso de la traducción automática, en las décadas siguientes se comenzaron a buscar teorías que formalicen el lenguaje para volverlo entendible para una máquina, dando como resultado, sobre la década de 1980, programas como el Marge, que parafraseaban e inferían algunas ideas generadas de un mensaje corto. Este programa fue experimental y abría la posibilidad de interpretar el lenguaje en un computador. Los usos actuales del procesamiento del lenguaje natural son variados. Con el crecimiento de la electrónica de consumo, la necesidad de que el programa entienda al usuario sin necesidad de que éste se exprese en un lenguaje formal es importante. Por ello vemos aplicaciones como los asistentes virtuales, aunque tenemos otras aplicaciones en el análisis de texto que nos pueden resultar bastante útiles. En primer lugar, tenemos la generación automática de resúmenes. Esto se logra a través de 2 maneras. La primera es la identificación de conceptos y frases representativas que desarrollan el significado del texto. Luego se extrae la información de mayor coincidencia generando el resumen. La segunda es el método abstractivo, que se basa en un parafraseo luego en un análisis léxico, sintáctico y semántico del texto. Esto nos da como resultado un resumen más acertado. La clasificación automática de documentos es otra de las aplicaciones. En esta se ponen etiquetas a los documentos de acuerdo a su contenido, y así poder agruparlos con otras que tienen temáticas similares. Esto se logra a través del entrenamiento de un algoritmo que en principio se le entregan categorías y documentos relacionados. Luego este proceso está generando nuevos documentos que servirán para compararlos y ordenarlos en una categoría. La recuperación de información en la web semántica permite analizar frases completas para entender lo que realmente ofrece un texto y lo que busca un usuario. Para ello, en primer lugar se analizan los documentos indexados en el motor de búsqueda, luego se crea un perfil para cada usuario definiendo relaciones usuario-consulta, usuario-documento y usuario-temática. Como resultado de esto se genera un grado de interés del usuario por el documento y por último se genera un ranking de documentos que ayudará a las búsquedas posteriores.